responsables. Aquí el apóstol Pablo primeramente se identifica apóstol de Jesucristo a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. En aquel entonces fue esa carta remitida a los hermanos en Éfeso, pero su propósito era una carta universal, la cual hoy en día está en las manos de todo mundo y una interpretación, o sea, a diferentes lenguas, traducción, perdón, a diferentes lenguas, y hoy la tenemos en nuestras manos. Y sigue diciendo el apóstol, me interesa cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. ¿Qué quiere decir la palabra bendito? Cuando Dios dice, bendito sean vosotros, hermanos, esa palabra es una palabra que asemeja a lo que es santificados. Y el apóstol está diciendo, bendito, santificado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que nos santificó. Alabado sea el nombre del Señor, que nos santificó o nos dio la dicha, una dicha especial. El creyente tiene una dicha especial que, hermanos, cuando nosotros como creyentes en Jesucristo conociéramos lo que somos, nosotros no viviéramos, ningún creyente tuviera una vida mediocre. Viviéramos de una manera que Dios se mostraría su carácter en nosotros y nunca estuviera ese dame, te doy, me tiras, no estuviera en el pueblo de Dios. Pero existe por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que nos santificó en lugares celestiales. Aquí nos está diciendo en la expresión de la esfera celestial. O sea que, hermanos, no nos santificó solamente aquí en la tierra, sino que en la esfera, aún en la esfera celestial, el Señor nos santificó. Pero llama mucha la atención que cuando decimos que la Biblia es un libro de principios, y son principios, hermanos, determinados. Dentro de esos principios, ahí es donde vienen las interpretaciones y también las determinaciones. Porque un principio hay que determinarlo. La palabra de Dios da el principio. Entonces, yo como individuo, como creyente, tengo que buscar la finalidad de ese principio. Por ejemplo, el pecado. Ahora tengo que escudriñar cuál y qué cosa es el pecado. Pero muchos de nosotros dentro de la iglesia decimos que el pecado es matar. El pecado mayor de la iglesia hoy en día, que todos condenamos, es el pecado del adulterio y de la fornicación. Ese es el único pecado que la iglesia de hoy tiene y condena. Pero no condenamos el pecado de la mentira. No condenamos el pecado
del bochinchero. No condenamos el pecado de la envidia del uno al otro. Es un sinnúmero de cosas, hermanos, que determina lo que es el pecado. Si miramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, mire, ahí hay 17 mencionados. Hay 17 pecados mencionados y todos derivan de lo que es el principio. No pecarás. No pecarás. Ese fue el principio. De ahí derivan todo lo que es la maldad del hombre. Pero como decimos, hermanos, la iglesia no lo condena. Usted sabe que ahora hay un sistema. El que diezma más puede hacer todo lo que quiera hacer. El pastor no hay problema. Puede vivir como quiera. No hay ningún problema porque está diezmando. Y el pastor, en vez de llamarle la atención y ponerlo en disciplina, más bien le pasa sus pañitos, como quien dice, todo va bien. Es una mentira que el diablo mismo ha puesto en la iglesia de Jesucristo, y muchos de nosotros como líderes lo que hacemos que aceptamos, no porque usted sabe que el hermano qué, que el hermano qué, intereses. Y el apóstol dice aquí, según nos bendijo, primero nos llamó santos. ¿Qué es santo? Un santo no es el que está colgado en un madero. Santo significa la palabra apartado del mal, apartado para la gloria de Dios. Amén. Y ahí miramos, como dijo el apóstol Pablo, según nos escogió, verso 4, según nos escogió en Él. O sea que, hermanos, aún antes de la fundación del mundo, nosotros ya estábamos en la mente de Dios con un propósito de parte de Dios divino para la vida del hombre. En Él. No es por obra para que nadie se gloríe, sino que escogidos en Él. Y en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, verso 26, verso 22, dice: si en verdad permanecieres fundados en ese fundamento y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo Pablo fui ministro. Permanecer, hermanos. ¿Por qué? Porque es una exigencia de Dios lo que es la permanencia. Porque Dios es el que hizo por nosotros, que nos aún escogió en Él mismo. ¿Por qué en Él mismo? Dios nos escogió en Él mismo, hermanos. Porque la imagen de Dios en nosotros. Decíamos anteriormente que el diablo nos engañó para matarnos, para destruirnos. Engañó a nuestro padre Adán y Eva con el propósito de destruirnos. ¿Y cuántas personas destruidas hay en el mundo? Nosotros estábamos destruidos, porque todo aquel que está fuera de los propósitos de Dios, que no se quiere meter, no es porque Dios no lo quiere, porque por eso se predica el evangelio, se predica en las calles,
a través de tratados, por radio, por televisión, por todos los medios, el evangelio se predica. ¿Y qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación. Pero todo aquel que rechace a Dios es porque está destruido. La escuela dominical lo decía. Un sinnúmero de argumentos, de creencias para no acercarnos a Dios. Y decía la maestra que el hombre no acepta la veracidad de Dios porque quiere tapar una cortina para que Dios no vea todas sus maldades. Y aquí dice que según nos escogió en Él. O sea que, hermanos, nosotros no estamos aquí porque queremos. Estamos aquí porque estamos escogidos de parte de Dios. Entonces,